La Iglesia Católica ha reconocido a más de 90 víctimas de abuso físico, psicológico y sexual y han señalado en el informe que señala su disolución que no había ni carisma divino ni inspiración del Espíritu Santo en el origen del sodalicio de vida cristiana, sino más bien era una secta donde habían prácticas corruptas, abusos continuados y ansias desmedidas por el poder, el dinero y el sexo. Importante que sepan que el Ministerio Público tiene una causa abierta todavía contra el sodalicio de vida cristiana por presunto lavado de activos, porque detendrían por delitos tributarios, además, investigando un patrimonio de más de $1.000 millones. Antes de su disolución, el sodalicio había admitido, finalmente, queriendo tapar el escándalo, finalmente aceptaron lo que durante décadas negaron, que habían víctimas, y pagaron más de $5 millones en reparaciones civiles. Y sin embargo, siguieron acosando judicialmente y persiguiendo a los periodistas que denunciaron toda esta putrefacción. Esta noche Lorena Ormeño les muestra el testimonio de un abogado del extinto sodalicio de vida cristiana, que asegura que el Papa Francisco ha errado en su decisión de disolver el sodalicio, porque dice que no conocía a profundidad la investigación que lo llevó a tomar esta decisión. ¿Es así? Ve el reportaje de Lorena Ormeño. Institucionalmente ha habido una obediencia absoluta a lo que proviene del Vaticano y la Santa Sede. Desde afuera, en mi rol de ex abogado de la institución, sí tengo muchas críticas hacia el procedimiento que se ha seguido. Se ha pretendido hacer una investigación, se dice, imparcial, pero en donde Jordi Bertomeu ha sido el investigador, ha sido el juzgador y hoy día va a ser el ejecutor. Es un procedimiento de corte real, virreinal o si se quiere, totalitario, donde el que investiga, juzga y ejecuta. El sodalicio de vida cristiana confirma su disolución. Ha sido la propia institución la que ha hecho pública la decisión del Papa de suprimir esta sociedad apostólica. Ultimados, ejecutados. Esa es la visión de quien durante sus 10 años de vía crucis institucional fue abogado del sodalicio de vida cristiana. Y esta semana fue su vocero elegido ante su disolución. Si bien el Papa firma estos decretos, no existe evidencia concreta de que conozca a ciencia cierta toda la magnitud de lo que dice el señor Bertomeu haber investigado. Pero me está diciendo que el Papa puede haber firmado un decreto de supresión del sodalicio y no saber que lo que ha firmado. Yo, a título individual, tengo serias sospechas de que el Papa no conoce a profundidad la investigación que Jordi Bertomeu ha hecho. Un papa confundido o engañado, su increíble sospecha personal o quizá el verdadero sentir del extinto sodalicio detrás de su resignado comunicado. Reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado. Lo cierto es que el sodalicio de vida cristiana ya no existe y esta es la historia tras lo que parecía imposible. Por primera vez en la Iglesia Católica, una denuncia periodística logró que la máxima autoridad religiosa disuelva una de sus organizaciones, al descubrir que sus pecados eran más grandes que su fe. ¿Qué fue para ti el sodalicio? En la práctica, en la realidad. En la realidad fue una estafa. A las víctimas, sí hay víctimas, porque a mí no me consta que haya víctimas. En octubre de 2016, el fundador del sodalicio salía de su retiro en Roma, obligado por las circunstancias, al ser llamado a responder las acusaciones en su contra por pedofilia, reveladas en el libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Y fue precisamente ella quien lo esperaba con una pregunta a quemarropa. ¿Usted se declara inocente de las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra? Totalmente. O sea, no le da credibilidad a ninguna de las denuncias. Mire, si le estoy diciendo que no, es no. Con perturbadora sonrisa, Luis Fernando Figari minimizaba los testimonios que se acumulaban tras la publicación del libro, ocurrida un año antes. Los abusos habían sido perpetrados por él mismo y otros 4 líderes de su congregación, cuyos crímenes fueron descritos con dolor en cada página y luego por víctimas que iban apareciendo. Una noche, Luis Fernando Figari hace que, te estoy hablando de 3 de la mañana más o menos, nos dice, bueno, desvístanse
y se empieza a hacer preguntas. Alguien nos estaba filmando, entonces sencillamente lo asumí como una prueba. 20 y tantos años después recién me he asustado, porque la manera de proceder de Luis Fernando Figari para los abusos sexuales que cometió siguen los mismos pasos. No todos son de abusos sexuales, se levantó por el lado de los abusos sexuales, pero claro, lo que muestra, mitad monjes, mitad soldados, es una institución totalitaria. ¿Para ti qué fue el sodalicio? Una organización que me robó mi juventud, que me robó a mi padre, que me hizo enemistarme con mis amigos de toda la vida, con mi familia, y que me trajo problemas, nada más. Una secta, así lo calificó la comisión investigadora del Congreso. El sodalicio fue denunciado también en Fiscalía, pero aunque todo fue archivado, nada pudo contener la bola de nieve que sepultaba a la comunidad religiosa, llegando ellos mismos a reconocer más de 90 víctimas tras una investigación interna. Consideramos al ciudadano Luis Fernando Figari culpable de los abusos que se le imputan. Reiteramos el pedido que le hicimos personalmente al Papa Francisco y finalice su insostenible retiro espiritual en nuestras instalaciones. Pero mientras pedían perdón y ofrecían reforma, el sodalicio iniciaba una arremetida legal contra los periodistas en Lima y Piura. Allí fueron llevados a comparecer tras una denuncia por difamación del obispo sodalite José Antonio Eguren. Eso llevaría a Paola Ugaz a descubrir presuntos negocios de la congregación, el tráfico de terrenos. ¿Quién está haciendo eso? Los sodalicios. Son imágenes de un documental producido por la periodista y la cadena Al Jazeera en la comunidad campesina Castilla, desalojada a balazos para construir un multifamiliar, supuestamente propiedad del sodalicio, un negocio de $1.000 millones. El sodalicio tiene cementerios, inmobiliarias, agroexportadoras, mineras, una empresa de producción de teatro, tienen colegios, universidades, tienen bienes para todos, y están en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Filipinas, en Estados Unidos, donde están su iglesia Holy Name, y además tienen 4 offshores. ¿Qué otra organización católica en el Perú tiene 4 offshores? Solo el sodalicio. Y ese dinero les servía para matonear a las víctimas que hablaban o a los periodistas que investigaban. El sodalicio tiene en su ADN la venganza. Entonces, la venganza de ellos contra nosotros tenía que vernos en la cárcel. Pero en la práctica no hay una sanción efectiva para ninguno de los que han sido identificados como víctimas. No hay ninguna, nada. El único condenado de este caso es Pedro Salinas. El único, y es el periodista que reveló el caso. Pedro nos recibe en su hacienda en Mala, allanada por Fiscalía en 2022, y recuerda que en Piura cambiaría el destino del sodalicio, cuando en 2018 el Papa Francisco llegó al Perú y se mostró en esa ciudad con el arzobispo sodalite Eguren, pese a las denuncias. Tras el escándalo, ordenó una investigación a cargo del comisario del Vaticano, Jordi Berdomeu. El resultado fue demoledor. Confirmó abusos físicos, psicológicos y sexuales y determinó la falta de carisma en la congregación. Y en enero último, el Papa Francisco firmó la supresión del sodalicio. Este Papa, a diferencia de Juan Pablo II, Ratzinger, es un Papa que rectifica, que enmienda. O sea, que si metió la pata y le dicen, oiga, Santo Padre, metió la pata hasta los correjones, tiene que pedir disculpas. Y eso fue lo que hizo. Mi experiencia es la de tranquilidad, porque yo creo que lo que ha sucedido es sencillamente que ha irrumpido la verdad. El sodalicio de Vida Cristiana llegó a tener en América más de 25.000 miembros, siempre bajo el mismo patrón de control. El sodalicio, fundado por Luis Fernando Figari en 1971, fue suprimido el lunes 14 de abril. Sin embargo, no es el primer caso de abusos sexuales sistemáticos al interior de la Iglesia Católica. ¿Por qué entonces se decidió suprimir, eliminar al sodalicio? Pues según la investigación del Vaticano, no tenían ni tuvieron jamás carisma. ¿Pero qué significa tener carisma para la Iglesia Católica? El carisma es la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, sobre una persona.
este carisma, vamos a ponerlo así, es validado por la Iglesia, que es lo que supuestamente le sucede al sodalicio en 1997. Y con esta decisión de la Iglesia, ¿qué quiere decirnos? Lo que está diciendo la Iglesia es: nunca hubo carisma, nunca hubo inspiración. El carisma es la columna vertebral de toda organización religiosa católica. Esta foto de 1997 recuerda el día en que el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente la inspiración divina del sodalicio. No sabía él que posaba con dos de los abusadores reconocidos de esa institución, el aspirante a santo Germán Doig y Luis Fernando Figari, cuyas primeras violaciones se sitúan en los años 70. Tras su investigación, Bertomeu determinó que el sodalicio no se formó alrededor de un carisma religioso, sino por oscuros deseos. Y aunque la penitencia fue aceptada con obediencia, para Claudio Cajina, abogado del ex sodalicio, es injusta. Si el propio sodalicio encontró que habían por lo menos más de 90 víctimas por abuso físico, psicológico y sexual, y que hubo también una práctica de ocultar esto, a pesar de eso, ¿deberían continuar activos? Que la iglesia es humana, y allí donde busquemos la perfección, creo que vamos a caer en el error. Y no es extraño que en una institución religiosa hayan 5 líderes con este tipo de acusaciones. Sin duda es una situación indeseable. Que estas personas tienen que responder o tuvieron que haber respondido en su momento, sí. Pero yo no puedo ir suprimiendo comunidades religiosas allí donde existan alguna situación parecida. De lo que sí tenemos, o de lo que sí se tiene que encargar la Iglesia Católica y sus autoridades, es de ser muy severo con aquella persona que comete cualquier tipo de abuso. El sexual es alguno de ellos. Cajina fue enviado como vocero del extinto sodalicio, pero aclara siempre que habla a título personal, deplorando sindicaciones como organización criminal y señalando que si el Papa excomulgó a 2 simpatizantes de la institución por supuesta recomendación de Bertomeu y luego retrocedió, pudo pasar lo mismo con la supresión del sodalicio. Yo a título individual tengo serias sospechas de que el Papa no conoce a profundidad la investigación que Jordi Bertomeu es. Lejos de un acto de contrición, para él el Papa habría sido manipulado para suprimir la orden, que tiene 98 víctimas, 19 por abuso sexual. ¿Y dónde quedan las víctimas? Que el propio sodalicio sí reconoció en su primer informe con el señor Moroni que existía. Muchas de ellas, y en su gran mayoría, fueron reparadas. Como reitero, hay 98 personas con las que se suscribieron acuerdos de reparación, y los montos van alrededor de los 6.5 millones de dólares. El daño existió, y mi pregunta va por ese lado. ¿Qué se le dice a las personas que sufrieron este daño, más allá de repararlos? O sea, ¿no es esta supresión, no es consecuencia de eso también? No se busca o no se encuentra justicia mancillando derechos de otras personas. No se encuentra reconciliación con venganza ni con campañas mediáticas como ha hecho Jordi Bertomeu. ¿A cuántos miembros del sodalicio ha entrevistado Jordi Bertomeu para llegar a la conclusión de que no hay un carisma? Ojalá pueda contestarnos. Usted no lo sabe. Yo le aseguro que no llegan a 10. Insisten que sodalites inocentes han quedado sin institución, pero no les han arrancado su fe. Del sodalicio quedan las propiedades que dice no incluyen los negocios que les atribuyen. Todos los activos que están al nombre del sodalicio van a tener que ser dispuestos por Jordi Bertomeu. Estos cementerios, colegios, urbanizaciones, ¿no son del sodalicio? No son del sodalicio. Pero sí de personas ligadas al sodalicio. Sí. Tras su liquidación, se anunció que la información será puesta en manos de la justicia norteamericana. El sodalicio operó 54 años, 25 de ellos ya con denuncias de abuso de José Enrique Escardó, que nadie quiso escuchar. Mira, como lección es lo que te digo de la prevención, de las alertas con este tipo de grupos y sectas finalmente, ¿no? Yo espero que este proceso de liquidación del sodalicio, que recién empieza y va a tomar, presumo, un tiempo largo, y va a conllevar, y eso puedo apostar plata si quieres, que el sodalicio van a emprender una campaña difamatoria contra Jordi Bertomeu, contra Robert Prevost,
contra el propio Papa, porque lo están diciendo, vamos a esperar que este Papa se muera para apelar al siguiente, ¿no? Y que resuciten la institución. El final del sodalicio llegó en Semana Santa y aunque la verdad nos hizo libres, como titula el último libro de Salinas, ningún perpetrador ha pisado la cárcel. ¿Alguna vez la justicia divina irá de la mano de la humana? En la línea de lo que concluye Lorena Ormeño, con lo que cierra Lorena Ormeño su informe, ¿no? Yo soy de las que piensa que los delitos de pederastía, de abuso sexual no debieran prescribir y espero que la justicia peruana entienda que tiene que apuntar sus baterías a quienes vejaron a estas víctimas y a quienes sabiendo callaron y protegieron y permitieron tanta impunidad. Aplicar la justicia de los hombres a quienes tanto daño hicieron. Y si les quedó alguna duda, recomendarles leer la investigación recogida en el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz, una investigación que recoge los testimonios dolorosísimos de las víctimas de Figari y sus prácticas perversas. Y lo último que ha publicado Pedro Salinas, La verdad nos hará libres. Leer abre la mente y nos permite entender mucho mejor estas cosas que pueden, digamos, compactadas en un reportaje, las amplía leyendo estos dos libros.